Cuando hablamos de películas que son adaptaciones de videojuegos, normalmente no suelen tener muy buena fama. Han sido muchos los intentos por llevar estas franquicias de las consolas a la pantalla grande, y la mayoría han fallado terriblemente. Incluso se ha llegado a pensar que es imposible hacer una buena película basada en un videojuego, y hay algo de verdad en eso. Si lo analizamos bien, en muchos videojuegos el eje central no es precisamente el desarrollo de su historia, sino su jugabilidad. Esa es la razón por la que podemos pasar horas frente a la pantalla jugando sin cansarnos. Pero claro, intentar meter decenas de horas de gameplay en apenas 2 horas de película es algo bastante complicado. Pero, ¿es esa realmente la razón por la que estas películas fracasan tanto? La respuesta corta es no. Hoy en día ya tenemos ejemplos de películas decentes basadas en videojuegos que rompieron ese viejo paradigma de que no se pueden hacer. Entonces, el problema no es la materia prima, sino cómo se desarrolla. Muchas de estas películas no fracasan por ser adaptaciones, sino porque en general son muy malas películas. El verdadero problema nunca fue el videojuego, sino las decisiones creativas dentro de la adaptación. Y por eso hoy quiero hablar de una película que suele ser muy criticada precisamente por ser una mala adaptación, pero que si la miramos con un poco más de calma, tal vez no estaba tan mal como muchos recuerdan. Resident Evil. Resident Evil del 2002 es una película curiosa, porque suele recordarse como el inicio de esa saga que según muchos fans manchó el nombre del mítico juego de Capcom, pero yo creo que justamente el hecho de llamarse Resident Evil es lo que hace que tanta gente le tenga tanto rechazo. La primera vez que vi esta película yo era muy pequeño, y recuerdo que me gustaba bastante, y ahora que la volví a ver pues no me pareció tan mala, y creo que entiendo el porqué. En ese entonces mi único acercamiento a la saga de videojuegos era el inolvidable Resident Evil 4, y cuando uno es niño el nombre es lo de menos, lo único importante es jugar, avanzar de capítulo y seguir disparando. Además mi inglés en ese momento no era precisamente el mejor, por eso nunca me percaté que esto era igual a esto. Aparte, en Latinoamérica la película se presentó como el huésped maldito, así que nunca hice la conexión directa. El huésped maldito. Y eso toma sentido al por qué nunca asocié a la corporación Umbrella que se presenta tanto en el juego como en la película, pues yo solo presionaba Skype y seguía repartiendo justicia americana. Y entendiendo eso, ahora sí puedo hablar de mi opinión sobre la cinta. Dirigida por Paul Anderson y protagonizada por Milla Jovovich, la película nos presenta a Alice, un personaje completamente original que despierta sin memoria en una mansión que rápidamente se conecta con la colmena, una instalación subterránea de la corporación Umbrella. Desde ese momento la historia se mueve mucho más como una película de acción y ciencia ficción que como una historia de terror y supervivencia, y creo que esa es justamente la razón por la que esta película resulta entretenida. Es ligera, exagerada, y en realidad nunca intenta dar miedo, no busca generar una tensión constante, solo quiere verse cool, por eso toma elementos del videojuego más como referencia estética que como una base narrativa. La película está mucho más interesada en su estilo visual, en la acción coreografiada y en los movimientos de cámara que en construir suspenso real, y eso explica muchas de sus decisiones para bien y para mal. Porque por un lado la ambientación funciona bastante bien, la colmena se siente fría, limpia, mecánica, transmite esa sensación de laboratorio donde algo salió terriblemente mal. La música, el diseño de producción y la fotografía le dan una identidad clara. No es una película barata ni descuidada, visualmente sabe lo que quiere ser, aunque sí, ese jefe final parece salido directamente de una consola con todos los píxeles incluidos. El verdadero problema aparece cuando hablamos del tono. La película nunca termina de decidir si quiere ser terror, acción o ciencia ficción exagerada. Hay momentos que apuntan claramente al suspenso, como los pasillos cerrándose o la famosa escena de los láseres, pero esa tensión se rompe muy rápido con escenas de acción que eliminan cualquier sensación de peligro real. Incluso la idea de la colmena, que trata de generar una especie de agorafobia presentándola de una forma no tan discreta como un lugar inmenso de que es casi imposible escapar, se pierde rápido. Los escenarios se ven bien, pero también se sienten limitados. Pasillos, cuartos y personajes que parecen volver siempre a los mismos espacios. Eso reduce la sensación de escala y hace que uno se pregunte cómo trabajaban tantas personas ahí abajo antes del desastre. Pero si hay algo que funciona son los zombies. Y curiosamente es lo más simple, no corren rápido, no saltan, no hacen nada espectacular, pero se sienten peligrosos. Estar rodeado de ellos resulta agobiante y frustrante, y dentro de toda la ciencia ficción hay algo extrañamente creíble en su presencia, porque detrás de ellos hay contexto, experimentos, armas biológicas, ambición corporativa, todo conectado de forma bastante clara. Aquí es donde la película realmente aprovecha el lore del videojuego, una corporación jugando a ser Dios y liberando algo que ya no se puede controlar.
Es una trama sencilla, pero muy bien explicada, nada demasiado profundo, pero tampoco confuso, y eso ayuda a que esta película sea dinámica, entretenida y con un buen ritmo, siempre está pasando algo, y eso hace que sea fácil verla de principio a fin. Claro, no es perfecta, los personajes secundarios casi no importan, muchos están ahí solo para morir, te los presentan como relevantes y desaparecen antes de que recuerdes sus nombres. Y sí, la mayor crítica sigue siendo la misma, esto es Resident Evil sin los personajes de Resident Evil. Para los fans eso fue imperdonable, pero para el público en general simplemente fue una película entretenida, de esas que puedes ver un domingo por la tarde sin pensar demasiado. Y aún así, tuvo el éxito suficiente para iniciar toda una saga que siendo honestos, fue de mal en peor. Intentaron complacer tanto a los nuevos espectadores como a los fans de los juegos, y al final no dejaron contento a ninguno. Cuando empezaron a incluir personajes originales del videojuego, ya era demasiado tarde, las historias se volvieron confusas, contradictorias, exageradas, y todo lo que esta primera entrega hacía relativamente bien se fue perdiendo. Por eso siento que si esta hubiera sido una película independiente, con otro nombre y una historia propia más desarrollada, hoy sería recordada con mucho más cariño, porque como película de acción y ciencia ficción, funciona. No es una obra maestra, pero tampoco es ese desastre absoluto que muchos dicen recordar. Tal vez su mayor error fue cargar con el peso de llamarse Resident Evil. Y después de tantos intentos fallidos en el cine, lo único que queda es esperar que algún día no solo tengamos una buena adaptación del videojuego, sino una muy buena película. Pero bueno, esta es mi opinión y ahora me gustaría conocer la tuya en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like, también comparte para llegar a muchas más personas. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Todos ustedes